Bienvenido, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl, por la invitación. Hay que primero decir que, en efecto, en estos 50 años el Instituto de Estudios Peruanos está celebrando sus 50 años por todo lo alto, con una serie de publicaciones de primer orden, dentro de las cuales está justamente Desiguales desde siempre. ¿Cuál es exactamente el propósito? ¿Hasta dónde se quiere llegar en ahondar justamente uno de los aspectos que la literatura ha explotado mucho, la rebelión, en fin, provinciana también, pero que en varios estamentos del poder se evita? Y al contrario, se dice, mira, en el Perú todos somos iguales, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga. Entonces, hay por supuesto también una necesidad de encubrimiento de que no hay tantos prejuicios. Y esta dinámica va desde la imagen hasta los discursos, pero también hay expresiones cotidianas que son dolorosas y por supuesto polémicas. A ver, ¿a dónde quiere llegar Antonio Zapata y Rolando Rojas en este trabajo? Bueno, como dijiste tú al comenzar, este es un trabajo que sale publicado por el IEP, porque el instituto, a punto de cumplir 50 años, ha tenido en los últimos años un proyecto institucional alrededor del tema de desigualdades en la evolución en la sociedad peruana. Entonces, este es el enfoque histórico de un proyecto más complejo, en el cual hay la respuesta económica, el tema del racismo y la antropología, el problema filosófico de la desigualdad, el mundo de los conceptos. Entonces, es un ingrediente de una cocina un poco más compleja y esta se debe a Pero igualmente quemante. igualmente quemante, y se debe al esfuerzo integral del IEP. Eso es lo que quería dejar sentado al comenzar. Y luego ya contestar tu pregunta. En efecto, después de la derrota en la Guerra del Pacífico, se saca la conclusión en la generación siguiente que el Perú había perdido porque Chile era una nación más homogénea, un gobierno más compacto, una sociedad más ordenada, y que el Perú necesitaba ordenarse. Entonces se toman una serie de medidas que tienen un nuevo ideal, y ese sería el que tú estás mencionando, el ideal de la integración nacional. ¿Cómo hacer para resolver lo que en la época se llamaba la cuestión del indio? Y como que esa pregunta habría valido, habría sido la pregunta principal durante un largo siglo, hasta que se desvanece con la guerra de Sendero Luminoso. Pero a lo que iba es, digamos, cuánto de esto impregna nuestra manera de ser, cuánto dramatismo en las relaciones sociales, sociopolíticas, de organicidad institucional refleja este hecho de la persistencia de la desigualdad, variando sus denominaciones. Más o menos lo veo de la siguiente manera. Terminada la Guerra del Pacífico, se postula la idea de la integración nacional a través del mestizo. El mestizo, el cholo, varias palabras va a recibir, pero la idea de que en el Perú no había un tipo nacional y que sin embargo ese tipo nacional estaba apareciendo y que había que proyectarlo. El cholo va a ser el representante del Perú en su conjunto. Entonces se apuesta al mestizaje y hay todo tipo de lecturas. Hay una lectura de la derecha, ilustrada, Ribagüero, hay una propuesta de Haya, en realidad de Luis Alberto Sánchez. Él es el que plantea inicialmente el tema del cholo, y luego hay la propuesta del marxismo, y como que van compitiendo, bueno, y luego a lo largo del siglo. El indigenismo, por cierto, el indigenismo, por cierto. Van compitiendo a lo largo del siglo. Y todo esto termina en la guerra de Sendero Luminoso, termina en este enfrentamiento fratricida provocado por el terrorismo, que acaba causándole al Perú que se encuentre con que las víctimas siguen siendo indios, entre comillas. Siguen siendo quechohablantes, son jóvenes de provincias, lo que sabemos sobre las víctimas de la guerra interna. Entonces, como que el país se estremece, dándose cuenta que la apuesta por el cholo, por el mestizo, no había funcionado. Al fin y al cabo viene una guerra
y los muertos son los indios, como siempre, digamos, ¿no? En ese momento aparece una idea salvadora para el Perú. Y esa es la idea que está vigente hasta hoy, la idea de que somos un país megadiverso, un país heterogéneo. Entonces ya no se trata como antes de superar nuestras heterogeneidades, sino de celebrarlas, aceptarlas y celebrarlas. Y entonces auténticamente. Ese es el punto, cuán auténticamente. De la comida no pasamos con la celebración. Ese ¿no? es el punto, pero es una idea salvadora. Ya no buscamos integrar en un mestizo, ahora todos somos distintos y viva. Antonio, ¿no? lo que generó que no cuajara esta idea, porque Sí. es verdad que el terrorismo afecta a esta población, pero es verdad que las lluvias afectan a esta población, los terremotos afectan a esta población. Cualquier drama en el Perú afecta más a esta población que se caracteriza por ser quechohablante, desprotegida, el Estado no los ampara. Es bien complejo lo que ocurre. Sin embargo, esta apuesta por el indio del siglo pasado, digamos, fue bien romántica de alguna manera, ¿no es cierto? Que se manifestó en el arte, que se manifestó en una idea de recuperación, pero recuperación desde lo idílico. A mí siempre me da un poco de nervios que este tema de la apuesta por la diversidad, que me parece muy válida, sea también un poco estilo Benetton, ¿me explicó? Un poco como Sí, que claro. funciona regio para la foto, pero que en el fondo nadie se lo cree. Entonces sí, te comes la papa rellena del otro, pero no aceptas que hable distinto, no aceptas que se vista distinto, no aceptas que vaya a tu playa. ¿De qué integración estamos hablando? Ese es el punto. El discurso de la diversidad, para que funcione, requiere primero tolerancia, segundo, cierta curiosidad por el otro, ¿no? Poder, como tú dices, pues invitarlo a tu casa, conocerlo, ir a verlo. Mientras que tomado como generalmente se acepta en el Perú de hoy, pues es la justificación de la discriminación, Así ¿no? es, así es. Y es tú allá en tu casa, yo aquí en mi casa de playa, y ni se te ocurra venir porque hay un cerco para evitarlo. Sí, Pero no trato de deshacerte ni de cambiarte. Tú ahí en tu casa, en tu cerro y No, tranquilo nomás. Incluso alabo tu comida. Ah, sí. Claro, Me gusta Así mucho es. tu cajón, tu baile. Pero te miro de lejos, ¿no? O de cerca, pero te miro, ¿no? Y te compro una mantita y la pongo de adorno en mi Así casa, es. nada más, como pero, un adorno pero así tú no te exótico. podrías sentar en mi sala, o sea, es el diferente considerado menos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la apuesta por la diversidad tiene como dos opciones. Una opción, si es que realmente somos tolerantes con los demás, puede ser la salvación del Perú, un nuevo ideal que se realice. Pero si es tomado, como estamos conversando aquí en esta mesa, pues es un nuevo pretexto Pero para si la uno vieja pregunta- discriminación. Claro, ¿no? pero si uno pregunta, todos se declaran tolerantes. No nadie, o sea, reconociendo ya esta diversidad. Yo no tengo nada Hacemos contra- una encuesta y ¿quién va a decir Es la que no? famosa ¿no? expresión. Yo no Pero- tengo pero- nada contra los chocos. por Ya, favor. No, todos Ya. se declaran tolerantes y abiertos precisamente a todo lo contrario de lo que estamos diciendo acá, que ocurre también. Este es un punto en el cual no importa tanto cómo te declares, sino cómo Cómo actúas, actúas, ¿no? pues. Ujú. Claro, la práctica es ¿Y la qué que tan resuelve el extendido punto, es? ¿no? ¿Qué tan extendida es esta práctica, esta hipocresía? Yo creo que mucho, ¿ah? ¿Es transversal, propia solamente de la costa, de Lima? O también, como se dice, o sea, en la sierra, estas situaciones también se dan entre los que se supone son iguales. Claro, porque digamos que en el Perú la costumbre es racializar las diferencias. Ujú. Las diferencias hoy en día ya no son de raza en términos fenotípicos, sino son de billetera. Unos Sí. tienen más plata, otros tienen menos. Y ahí está la esencia de las diferencias. Pero se racializa en el sentido de que tú no llamas al otro pobre sino cholo. Y entonces todo el mundo cholea en este país, como bien Exacto. demuestra Jorge Bruce en su libro, y lo que tienes muchas veces en la sierra es que sobrevive un término, el término indio, que en la costa, en Lima, ya prácticamente no se usa, ¿no? Pero que sí sobrevive en pueblos andinos, donde también hay discriminación, donde también hay gente que se siente mestizo por encima y trata a otros como indios. Oye. Entonces, es verdad lo que dices, la discriminación no es un asunto de Lima, es un asunto nacional. Nacional. ¿Y es un tema que es más claro en países que fueron colonizados, Antonio? ¿O no Sí. necesariamente? ¿Es una consecuencia de las colonias?
No es la única, pero sí es un gran factor en el sentido que introduce el tema de las razas, ¿no? De acuerdo. En otros países el tema de las razas es menos ansioso, menos angustioso para la élite que en países donde la élite blanca es chiquitita y la gran masa es andina como el nuestro. Entonces la ansiedad es muy grande y se traduce en un racismo fuerte, ¿no? Y donde uno se Ahora- cree conquistador y el otro siempre Ah, se siente claro. conquistado. En ¿no? el libro hay digamos, dos partes, ¿no es cierto? Sobre el siglo XIX, sobre el siglo XX. Hay sustanciales diferencias en el XIX. Una de las sorpresas mayores que yo me llevé cuando me empecé a estudiar era que, digamos, San Martín tuvo como tarea, promovió la idea de que había que traer reyes, ¿no? Claro. Entonces, el XIX también está muy rico de contrastes e invariantes, ¿no? Sí. Es muy diferente que el siglo XX, la Bueno, desigualdad. ¿no? mi colega Rolando Rojas ha analizado el 19 y su punto de vista es la promesa liberal. Él analiza a los liberales, que son una de las corrientes políticas del siglo XIX, para mostrar cómo tuvieron un discurso a favor de la igualdad, a favor de la integración del país, a favor de los derechos de los campesinos. Pocas veces se resalta, por ejemplo, que a lo largo del siglo XIX el campesinado indígena, los analfabetos, sí tuvieron derecho a voto, que recién lo perdieron en los años 8 o 90 con la reforma electoral de Piérola, y que este mantenimiento del derecho a voto de los indígenas era fruto de los esfuerzos de los liberales del siglo XIX. Entonces, como en el Perú no hubo un partido liberal propiamente dicho, como sí hubo pues en Colombia o en México. En el caso mexicano es muy importante porque en realidad las diferencias del trato de la desigualdad son notorias en términos del discurso público. Juárez pues era la gran figura el liberal, discurso ¿no? intelectual, claro. Claro. Entonces, en el Perú los liberales fueron como una corriente de opinión divididos en varias agrupaciones, influyeron aquí, influyeron allá, pero no tuvieron un gran partido. Y entonces su recuerdo está un poco perdido y el esfuerzo de mi colega Rolando Rojas es sacar a relucir la promesa republicana de los liberales. Ah, interesante. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Son las 9:54, nos quedan ya pocos minutos. Aquí subyacen todas estas polémicas que estamos conversando. ¿Deberíamos incorporar todos estos tipos de problemas a la escuela? Bueno, yo diría que sí, porque como estás tú subrayando, la escuela, la educación, en realidad ha sido el camino que se ha adoptado en el Perú para buscar una mayor igualdad de oportunidades, ya que no hay una igualdad socioeconómica de base y que por el contrario es muy profunda la desigualdad en este terreno. Se ha pensado en el Perú y se sigue pensando que abriendo oportunidades educativas es como se estimula la movilización social, el ascenso social de los que están abajo. Entonces, mientras la educación sea más comprensiva de las realidades nacionales, obviamente esa educación será de mejor calidad, abrirá mayores. Que para los que mandan no tengan todavía ese prejuicio de decir en realidad, esta es una gente bastante primitiva. Hay que educarla, tiene que formarse, porque si no, estamos rodeados de bárbaros, de salvajes. Bueno, ese era el pensamiento más o menos a comienzos del siglo XX, en la época de la República Aristocrática, cuando se gasta bastante plata en educación y se gasta en este plan, civilizar al indígena. Que venía ya desde Sarmiento, en realidad. Que deje de ser indio, ¿no? Que se comporte como un occidental. Y entonces se compran en Europa unos sets de educación que son mapas, planisferio, biblioteca, todo en idiomas extranjeros y se reparten por todo el Perú, ¿no? Produciendo efecto cero. Qué inutilidad, ¿no? Fenomenal. Es como una historia de las equivocaciones, en realidad, Sí, ¿no? eso lo cuenta Sí. Carlos Contreras en su libro sobre maestros. Fenomenal. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A Gracias ustedes por las estar gracias. con nosotros, Antonio, y felicitaciones. Altamente recomendable. Desiguales De desde verdad. siempre.
¿no? Muy bien, un Muy trabajo bien. sumamente importante, claro. Que además sí. hay que comprender la... Y como tú lo has señalado, forma parte de un asunto mucho más global, ¿no? Así es. Del Instituto de Estudios Peruanos. Diversas maneras de enfrentar el tema. Entender que la desigualdad no es ser distinto, es mucho más grave. Es ser distinto y que la diferencia te cueste muchas cosas. Así es. Te ¿no? discrimine. Te discrimine, no te Claro. permita, ¿no? No, lo malo no es ser distinto, pero No. si me ha tocado mala suerte de ser distinto para abajo. Hay un lado del distinto que no conviene en nuestro país, ese es el problema. Muy bien. Hasta el día de Muchísimas mañana. gracias.